y a todas. Bueno, vamos a pasar a comentaros los datos de paro registrado del mes de marzo de 2021, un mes cuyo comportamiento ha sido moderadamente positivo, un mes en el cual las condiciones sanitarias han contribuido a que nuestra afiliación haya subido, nuestro paro registrado haya bajado y nuestros ERTE también hayan bajado, con lo cual bueno, pues nos mostramos moderadamente contentos y creo que estamos en la senda de la recuperación y vamos por el buen camino. El paro ha bajado en Extremadura en 1.533 personas, repito, 1.533 personas, lo que supone un descenso del 1,35%. A día de hoy nos situamos en 111.405 desempleados. Esta cifra es significativa porque supone que nos igualamos prácticamente a la cifra que teníamos hace un año, hace 12 meses. De hecho, estamos ligeramente por debajo de la cifra que nos encontramos en el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Concretamente, estamos un 0,25% por debajo, lo que significa que tenemos 283 parados menos que en el año 2020, en el mes de marzo. Somos la única comunidad autónoma que puede decir esto a día de hoy, porque el resto de comunidades autónomas todavía están por encima de las cifras COVID, de las cifras desde que llegó la pandemia. Y esto, ¿cómo podríamos decirlo? Es una paradoja estadística, ¿no?, que nos sitúa en un contexto muy interesante, ¿no? Si analizamos un poco lo que ha sido el transcurso de este último año, a mí no me gustan mucho estas cuestiones que se plantean de dibujos, de estadísticos, de gráficos, ¿no?, pero podríamos hablar de una especie de M, ¿no? La M se inició en el año pasado, en el mes de marzo, teníamos una cifra similar a la que tenemos ahora, subió hasta los 115.000 parados en el mes de abril y comenzó a bajar hasta el mes de agosto, ese sería el vértice inferior, y a partir de ese momento comenzó a subir hasta el mes de enero, en el que empezamos a bajar. ¿Esto qué quiere decir? Que ha estado siempre y en todo momento asociada nuestra dinámica laboral con la dinámica de la pandemia. Cuando ha habido restricciones, nuestro nivel de desempleo ha subido. Cuando esas restricciones se han flexibilizado, nuestro nivel de desempleo ha bajado. Y así hemos ido, de alguna manera, bailando, por así decirlo, con la pandemia. A día de hoy, y con respecto a lo que ha sido este año 2021, nos encontramos con 3.000 desempleados menos. Y es un indicador que nos invita a pensar en que tenemos un prisma que se nos abre de primavera de cierto optimismo. Si queréis, un poco voy comentando en líneas generales lo que ha sido el comportamiento del paro registrado en este último mes por sectores, ¿no? En la construcción nos hemos encontrado con un descenso significativo de 2.170 personas, debido fundamentalmente a la implantación de plantas solares, al cambio de hábitos de consumo en todo el tema de la construcción, cómo las familias en su política de ahorro han podido plantearse cuestiones de inversión en los hogares y por todo ese cambio que hemos analizado en los últimos tiempos de la relación que mantienen las personas con el hogar, ¿no? También hemos experimentado un descenso en industria del paro registrado, asociado a la producción de productos metálicos, a la reparación e instalación de máquinas, a la industria alimentaria fundamentalmente. Por contra, la agricultura se ha convertido en el sector refugio de muchos de los problemas de la economía extremeña. Es una especie de comodín al cual acude la sociedad extremeña cuando hay otros sectores que no están a la altura, por así decirlo, de las circunstancias a nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, esta cuestión, aparejada a un proceso de envejecimiento de la población activa en el campo, está implicando que ahora mismo nos encontremos con que el paro agrícola ha repuntado hasta 1.164 personas, lo que supone un 9,9%. En el sector servicios hemos experimentado un descenso del paro registrado en turismo y en comercio. En el sector turístico es significativo porque hablamos de 1.233 personas. Por contra, el sector público, que es un sector también refugio o balance que contrapesa a veces los otros sectores, pues hemos sufrido un incremento en 1.209 personas. A nivel de contrataciones estamos en un momento muy interesante. Hay un dato que es muy significativo, que es el incremento de la contratación indefinida. Hemos visto un incremento importante del 42%. Ahora mismo tenemos 2.197 personas que han sido contratadas en este
este último mes. Es una cifra muy interesante porque es una cifra que no se nos daba en los últimos 8 años y es una cifra que entendemos que es muy destacable, ¿no? A nivel de afiliación, os decía al principio que el dato es muy bueno. Tenemos un incremento del 0,50%. A nivel del incremento mensual tenemos 1.908 personas que están afiliadas a la Seguridad Social ahora mismo, a día de hoy, nuevas, lo que nos sitúa en 386.948 personas en total. En esa órbita que tenemos siempre en torno a los 400.000, que siempre va a ser el objetivo a seguir, ¿no? Interesante un dato. Nos situamos en 3.600 personas más que en marzo de 2020. Repito, 3.611 personas más. En esa comparación que tenemos con el escenario prepandemia o pospandemia, estamos en un contexto muy interesante. Sin embargo, nosotros a día de hoy nos comenzamos ya a fijar más en lo que sucedía un año antes, en el año 2019. Y todavía estamos lejos de esos 17 que teníamos en el año 2019, en el mes de marzo. A nivel de autónomos hemos vuelto a sufrir un aumento de los autónomos. Tenemos 172 autónomos más, lo que nos sitúa en 79.636 autónomos a día de hoy en la región. Esto supone un incremento del 0,22% y en el año sí es verdad que tenemos todavía una pérdida de 634 autónomos que no hemos conseguido recuperar. Bien, pero es un comportamiento muy interesante. A nivel de ERTES, tan solo tenemos al 3% de la población trabajadora extremeña a día de hoy en ERTES. Estamos en 6.963 trabajadores en ERTE, lo que significa que hemos bajado con respecto al mes anterior en un 45%. 5.745 trabajadores menos en ERTE. A nivel de empresas, hemos bajado en un 28% y estamos en 2.755, lo que quiere decir que tenemos 1.059 empresas menos en ERTE a día de hoy. Con estos datos, pues nosotros entendemos que existe una relación directa, como hemos mantenido siempre, entre la evolución de la pandemia y los datos socioeconómicos y laborales de nuestra región, ¿no? Fijaros que a día de hoy, como decía al principio, estamos en el suelo, en el inicio de la pandemia, un año después. Nos encontramos otra vez con 112.000 desempleados y hemos conseguido inclusive bajar esa cifra en un 0,25%, que es algo que no ha hecho ninguna región española. Por lo tanto, estamos ante un dato, como decía inicialmente, moderadamente positivo, que nos indica una luz y que nos pone en una senda que es pre-COVID, que es del escenario anterior a toda esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Nos sitúa una senda, podríamos decir, de normalidad. Pero, sin embargo, nosotros queremos hablar de esa paradoja estadística. O sea, queremos situarnos en un contexto en el que queremos recuperar 10.600 trabajadores que hemos perdido a lo largo de los últimos 2 años. Queremos volver otra vez a situarnos en el escenario marzo 2019, en el cual teníamos 101.000 desempleados en la región. Para eso, bueno, pues nos estamos planteando muchísimas cuestiones, ¿no? Evidentemente, no es improvisado, todo está escrito, todo corresponde a una estrategia pactada a nivel de autónomos, a nivel de empleo joven, a nivel de distribución de técnicos en el territorio, que nos tiene que invitar a tratar de no romper un ciclo que habíamos iniciado de recuperación económica en el 2019 y que nos tiene que llevar de vuelta a la normalidad una vez que los ERTES, como estamos viendo los últimos meses, sigan descendiendo y lleguemos a ese escenario que todos deseamos, ¿no? Hemos visto que hay sectores que están tirando fuertemente del carro, por así decirlo, la construcción, la industria, la hostelería, el comercio, que son sectores que habitualmente tienen un vaivén en la región y que se van reajustando según la pandemia va evolucionando, ¿no? Al mismo tiempo, la administración pública también tiene ese carácter de sostén que hemos visto, sobre todo, bueno, desde las contrataciones interinas en los momentos puntuales con educación y con sanidad, pero luego también en el gran aparataje estructural que plantean los decretos que hemos puesto en marcha en los últimos 12 meses, en los ceses de actividad, en los ERTE y todo ese tipo de cuestiones que de alguna manera han ayudado a que la pandemia, bueno, pues la hayamos sobrellevado, por así decirlo, ¿no? Insisto en el dato de contratación indefinida, que es un dato muy interesante, que es una muestra de confianza de los sectores productivos y, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues nosotros le volvemos a dar las gracias a la sociedad extremeña,
a los autónomos, a las empresas, a los trabajadores, en definitiva, a todos, porque pensamos que de alguna u otra manera todos somos parte de esto y lo estamos haciendo moderadamente bien. Muchas gracias. Si queréis alguna pregunta, comentamos algún dato, estoy a vuestra disposición. Damos paso a los compañeros que están siguiendo la rueda de forma telemática. Ya sabéis, si tenéis alguna cuestión, levantáis la mano, abrís el micrófono y os damos paso. Adelante. ¿No hay cuestiones? ¿No? Pues muchas gracias. Acabamos la rueda. Gracias.